y caracterizar el tema correspondiente a ataque cerebrovascular en niños. Entonces, en primera instancia, tenemos que subdividirlo, en principio, en un ataque cerebrovascular isquémico y en uno de carácter hemorrágico. Empecemos por el isquémico. En términos generales, lo que se describe en la literatura es que, pues, la, eh, lo que se reporta es que hay una mayor incidencia en recién nacidos que niños mayores, lo cual puede ser de uno por cada 3.500 recién nacidos vivos frente a 2 por cada 100.000 niños por año. Una razón aproximada 6 veces más alta. Esto ya lo vamos a caracterizar cuál es la cuestión en que se encuentra relacionada con esta incidencia. En el periodo perinatal, 5 a 13 por cada 100.000 nacidos vivos, y en niños menores de 5 años podemos encontrar una incidencia de 0.38 por cada 100.000 niños por año. Y en la adolescencia de 0.48 a 0.6. O sea, en términos generales, pues no es una patología despreciable, claramente no es tan frecuente, pero pues que podríamos llegar a encontrar de nuestra práctica médica. Digamos que hay unos grupos poblacionales en donde se puede encontrar una mayor predisposición para la presentación de un ataque cerebrovascular isquémico. Estos dos grupos corresponden a los niños asiáticos y los niños afrodescendientes. Y si ya lo decantamos por sexo, pues hay un riesgo ligeramente mayor en los varones. Este ACV lo podemos subdividir a su vez, dependiendo de la literatura donde lo consultemos, en un ACV perinatal y en un ACV infantil. ¿De qué depende esto? Pues del momento de la presentación. Si es entre las 28 semanas de gestación y los 28 días postnatales, lo definiríamos como ACV perinatal, pero si ocurre entre los 28 días hasta los 18 años de edad, pues sería un ACV infantil. Hay otra literatura que lo describe desde las 20 semanas hasta los 20 días postnatales, pero pues yo les traigo esta definición del artículo que se encuentra aquí mencionado. Entonces, como vemos, el ácido isquémico lo podemos caracterizar también, pues, en el propiamente que es isquémico arterial y una variante de las trombosis de los senos venosos. Esto es lo que la literatura, pues, nos subdivide este ataque cerebrovascular isquémico. Claramente el más frecuente dentro de lo que se describe es el isquémico arterial, correspondiendo de todas las cortes que se evalúan de los estudios, que el 80% pues es de esta característica de los ACVs neonatales y el 55% de los ACVs infantiles. Y por otra parte, el 15% de los ataques isquémicos arteriales corresponden a entidades bilaterales y el 80%, o en el 80% de los casos, compromete la circulación anterior. Entonces es importante tener presente estos, eh, estas características epidemiológicas. Como hemos mencionado, en los neonatos, pues también es una de las entidades, digamos que dentro de su presentación de ataque cerebrovascular más frecuentes. Y lo que se describe es que el hemisferio cerebral izquierdo está afectado hasta en un 80% de los neonatos, con infartos unilaterales. Por otra parte, lo mismo, ya habíamos mencionado que en el grupo poblacional más frecuente son los varones. También el infarto del segmento M1, es decir, de la arteria cerebral media, su primera porción suele ser el más común. Y también el infarto periventricular suele ser el segundo más frecuente con respecto al que previamente mencionamos y también representa el 75% de las lesiones subcorticales. Entonces, este estudio es bastante interesante, es del 2022, que si lo podemos señalar acá, lo que básicamente nos muestra es que en términos de porcentaje, cuáles son, digamos, los territorios vasculares en donde se van presentando. Entonces está la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral anterior, la arteria carótida interna, el sistema vertebrovascular, pero como habíamos mencionado previamente, pues de lejos la más frecuente corresponde al territorio de la arteria cerebral media, predominantemente en su primera porción. ¿Por qué a un niño le puede dar una ACV? Pues si ya vimos que la entidad se presenta en uno por cada 100.000 niños o habitantes, porque ¿qué factores nos los pueden predisponer? Pues hay distintos. Obviamente las entidades que predispongan a oclusiones tromboembólicas, porque lo que suscitan es activación de de la cascada de coagulación y asimismo a arteriopatías que pueden ser oclusivas, entonces así disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Entonces esto lo podemos caracterizar en
Las etiologías que son arteriopatías no ateroscleróticas, las etiologías que se encuentran relacionadas a trastornos cardíacos y a los que se encuentran en relación con trastornos o estados protrombóticos. Entonces han hecho estudios. Uno de los más importantes es este que aquí le estoy señalando, que en donde se menciona también depende del grupo poblacional, depende, por ejemplo, de las condiciones socioeconómicas de donde se realiza el estudio, porque por lo menos acá lo que se encontró fue mayor prevalencia de condiciones sistémicas. ¿A qué se refiere? Pues condiciones como la deshidratación, la sepsis, la fiebre, la acidosis, el shock, anoxia, asfixia y las gastroenteritis viral. Entonces estas etiologías se encuentran más caracterizadas en países en vía de desarrollo, donde pues las condiciones socioeconómicas se prestan a que pues estas entidades se compliquen y ya viendo otros grupos etarios, pues ya encontramos incluso la anemia de células falciformes como una de las principales causas. Entonces por eso es muy importante tener esto presente. Las arteriopatías no ateroscleróticas, entonces como mencionamos, fueron la etiología predominante de los rangos de edad, con una prevalencia mayor entre los 5 y los 9 años. Mientras que la prevalencia de trastornos cardíacos y condiciones agudas, como las previamente mencionadas, sí se encontraron también pues, más prevalentes en menores de 5 años. Entonces, por eso también es muy importante caracterizar el grupo etario, porque pues asimismo la etiología puede cambiar. Si vemos de las características de las enfermedades cardíacas, eh, lo que podemos caracterizar es que hay unas que son de carácter congénito, otras que son de carácter adquirido y el foramen oval permeable. Pero si somos estrictos y lo que encontramos en la literatura es que esta etiología es controversial, digamos que hay, sí se cree que pues esos embolismos paradójicos pueden predisponer a los ACVs, todavía se encuentra discutido su, digamos, su relación con esta entidad. Por otra parte, entre el 10 y el 25% de los casos pediátricos pueden permanecer criptogénicos. ¿A qué se refiere este término? Pues lo que quiere decir es que no se encuentra una etiología clara. Es decir, eh, cripto viene de la palabra pues como culto, entonces no, claramente no se caracteriza bien cuál fue su etiología. También, digamos que la evaluación y el tratamiento de estas enfermedades cardíacas por cirugía o cateterismos se encuentran en relación al desarrollo de esta entidad y se encuentran hasta en una cuarta parte de los casos de accidentes o de ataques cerebrovasculares isquémicos en estos grupos. Entonces, no solamente las etiologías que acabamos de caracterizar, sino también los procedimientos cardíacos y la incidencia de estados protrombóticos en niños con ataques cerebrovasculares isquémicos se reporta entre un 5 a un 13%, lo cual suele ser mucho más alta que en adultos, que las cortes llegan a ser hasta en un 4%. Entonces, esta tabla, aquí básicamente lo que nos resume lo principal y también nos relaciona los porcentajes, entonces las arteriopatías, la enfermedad de Moyamoya que ya se definió en la charla anterior, esa oclusión de las carótidas distales, las arteriopatías en relación a la anemia de células falciformes, la disección arterial. Aquí quiero hacer una observación, digamos, en pacientes con alto, países violentos, con alta incidencia de trauma, como pues Colombia. Entonces, ahí está lo que encontramos son los accidentes automovilísticos. Entonces, los pacientes que tienen un trauma cervical, hacen disección de las carótidas. Hemos tenido algunos casos incluso en nuestros centros de práctica, puede también ser una causa de un ataque cerebrovascular. A nivel cardíaco, pues lo que ya habíamos dicho, arritmias, foramen oval persistente, endocarditis, estados de hipercoagulabilidad, entonces la deficiencia de la proteína 6S, mutación del factor 5 de Leiden, deficiencia de titrombina 3, condiciones sistémicas que en países como nosotros en vía de desarrollo también hay que tener presentes, son factores de susceptibilidad que nos pueden predisponer al desarrollo de esta entidad, condiciones hematológicas como la anemia de células falciformes, y si uno revisa la literatura, algunos la colocan como una de las principales, si no es por así decirlo, la principal, pero esto sí ya depende de dónde epidemiológicamente estemos hablando, porque pues digamos acá en nuestro país no es tan frecuente, eso se pueden ver países medio orientales, europeos, etcétera, entonces hay que tenerlo también presente. Y algunos los tumores cerebrales y otras malformaciones vasculares se pueden presentar de esta manera.
Listo, entonces ya abordamos rápidamente cuáles son las probables causas de que un niño desarrolle un ataque cerebrovascular o bueno, la población pediátrica. Pero ¿cómo se presentan? En términos generales, a diferencia de lo que podemos relacionar en los adultos, esto sí depende de la edad, porque estos, digamos que pueden debutar predominantemente con crisis convulsivas, mucho más que incluso los adultos. Pero con respecto a avanzando, va creciendo, o el grupo etario es otro, por encima de los 6 años, ya los signos focales, los que usualmente podemos encontrar en adultos, ya se encuentran con mayor prevalencia. Entonces, lo que es la hemiparesia, que la paresia facial central, todas esas características ya se encuentran más en relación a niños ya por encima de los 6 años, es lo que más. Pero en principio, cuando son niños pequeños, lo que uno más suele encontrar son las crisis convulsivas. Las convulsiones aparecen en más de la mitad de los lactantes, por ejemplo, en esta corte, menores de 12 meses, lactante menor, entre un 56 y un 75%. Y también la cefalea es una queja frecuente en niños de edad escolar, desde un 33 a un 50%, para tenerlo presente. Entonces, nuevamente, aquí una tabla que nos ejemplifica claramente eso. Entonces, los signos focales, aquí lo determinamos como dentro de la mayor prevalencia, pero esto también depende del grupo etario, la hemiparesia, la debilidad facial, alteraciones para el habla, alteraciones visuales, ataxia, entre otros. Y los otros síntomas no localizadores que hay que tener presentes, especialmente los pacientes pediátricos, la cefalea, algunos signos de hipertensión intracraneal como la emesis, el papiledema, que pues eso sí ya demora mucho más tiempo en que se instaure, la alteración del estado mental y las crisis convulsivas, que pueden ser desde los focales, que es lo más frecuente, hasta generalizadas. Así como tenemos en adultos el NIS, también contamos con herramientas en los pacientes pediátricos, que es esta escala que aquí les estoy marcando, que es la herramienta estándar para la evaluación de la gravedad del ataque cerebrovascular en el ámbito de urgencias de estos pacientes. Entonces, ¿en qué consiste esta escala? Pues básicamente lo que nos evalúa son 11 dominios neurológicos en donde se encuentra el nivel de conciencia, donde se encuentra la mirada, la función visual, si hay signos de paresia facial, si hay, y cómo está la función motora, entre otros ámbitos. Y es muy importante calcularlo, va hasta 42 puntos, porque esto nos permite también hacer el abordaje inicial, como ya vamos a demostrar más adelante. Entonces ya vimos cuál es la presentación. Vamos a ver cuál es la imagenología. Traigo esta diapositiva para que, basándonos con base a lo que ya previamente mencionamos en la etiología, asimismo busquemos precisamente esas entidades. Entonces, pues la resonancia, ya vamos a ver cuál es la imagen ideal, pero digamos en otras características como son los trastornos cardíacos, pues es muy importante los ecocardiogramas, el electrocardiograma. Es muy importante mirar también con las otras entidades, si es necesario una angioresonancia o una angiotat, pues con el fin de descubrir esa coagulopatía, describir esa arteriopatía oclusiva, perdón, y pues caracterizar esa deficiencia de la proteína CIS, mutación de la antitrombina 3, es decir, todos estos trastornos protrombóticos o incluso inflamatorios como lupus, que si bien son menos frecuentes en niños, pueden presentarse. Algo que sí quiero comentar y resaltar en la presentación es que cuando vamos a hacer el estudio de precisamente de estas trombofilias, hay que tener presente algo fisiológico y es que los neonatos, estos factores de la coagulación se encuentran disminuidos aproximadamente un 30% con respecto a los valores en los adultos. Entonces, lo que describe la literatura es que la evaluación de esta trombofilia pues tiene una utilidad limitada precisamente por esta característica fisiológica que estamos mencionando. Entonces, a la hora de nosotros indicar esos estudios de extensión hay que hacer presente esta observación. Posteriormente, durante la infancia, se va normalizando. Entonces, cuando tenemos nuestro paciente, digamos, en este entorno, lo primero es realizar una imagen. Digamos, en el ámbito de adultos, haciendo como la introducción, lo que frecuentemente nos mencionan, es la realización de la tomografía de cráneo simple. Pero pues en los estudios que han realizado a nivel de pacientes pediátricos, lo que más caracterizan y lo que más recomiendan, dependiendo también del centro y la disponibilidad, es la realización de una resonancia magnética. Incluso,
incluso lo que comentan es la predisposición a poder realizar un estudio con secuencias con, con venografía, como la angioresonancia o incluso la angiotac. Ya esto depende de la disponibilidad, pero lo que nos mencionan los estudios es que la resonancia debería preferirse sobre la tomografía computarizada. Esto es muy importante haciendo la observación de que, pues, con respecto al paradigma que manejamos en adultos, pues que siempre pedimos la tomografía para descartar algún ACV hemorrágico que nos contraindique la trombolisis, pues en principio aquí en los niños lo que se recomienda es la realización de la resonancia, porque lo que sucede es que la tomografía puede tener una baja sensibilidad y pasar por alto el diagnóstico. Incluso algunas cortes mencionan que los hallazgos imagenológicos no pueden tardar hasta 24 horas en desarrollarse. Entonces, por eso es bastante tener presente eso. Pero, entendiendo la disponibilidad de donde nos encontremos, de todas maneras, pues, si es lo más ampliamente disponible la tomografía, debería realizarse dentro de la primera hora de ingreso y bajo la sospecha del ataque cerebrovascular. Hay varios protocolos, si tenemos la disponibilidad de esta resonancia, lo que han caracterizado es que hay varias secuencias que lo que nos van a permitir es como aumentar la sensibilidad para la detección de estos ataques cerebrovasculares. Entonces tenemos las secuencias de difusión, el ADC, y aquí lo que buscamos es ver que las fases hiperagudas, pues efectivamente esa zona haya una restricción a la difusión, es decir, su hipointensidad en el ADC y en el DWI, en el B1000 haya su hiperintensidad. Y aquí lo que nos está hablando es la restricción de las moléculas de agua y asimismo, en pocas palabras, nos habla que está en una fase hiperaguda. También hay otras secuencias que se han descrito, como esta secuencia de perfusión por resonancia magnética, la ASL, que lo que nos permite básicamente es medir el flujo, el volumen sanguíneo cerebral, y también detectar áreas de isquemia sin necesidad de utilizar medios de contraste. Y es que esas son las dificultades que pues precisamente se mencionan en los pacientes pediátricos y es la realización de neuroimagen y la utilización de medios de contraste. ¿Qué se ha hablado con respecto a esta secuencia? Que se puede correlacionar con el grado de estenosis, la localización del infarto, la restricción de la difusión, incluso los volúmenes del infarto durante el seguimiento. Entonces, lo que alientan, por ejemplo, en este estudio es a la realización de si tenemos la posibilidad de esta neuroimagen de complementarlo con esta secuencia. Entonces, ahí básicamente lo que nos está mostrando, pues son áreas de restricción a la difusión, paciente en donde básicamente acá, pues como podemos ver, ya vamos a ahondar más en eso, pues comenzó a hacer un edema cerebral maligno y tuvo la necesidad de una craniectomía descompresiva para hacer un fungus cerebri. Y ahí vemos pues el evento cerebrovascular, bueno, el ataque cerebrovascular en donde se ve la restricción a la difusión. Y aquí lo mismo, es un paciente similar, entonces comenzó a hacer un edema cerebral maligno, aquí como podemos ver de la cerebral media del lado derecho, entonces lo mismo, requirió su craniectomía descompresiva para pues que pudiese hacer el fungus cerebri y asimismo ser una media salvadora. Hay simuladores, hay que tener presente esto. ¿Qué entidades nos pueden llegar a simular un ataque cerebrovascular? Entonces, han hecho estudios y lo que han encontrado es que el 37% de estos simuladores corresponden a diagnósticos benignos. Entonces, con bastante frecuencia pueden llegar a confundirse, pero pues hay que tenerlos presentes. Una migraña complicada, una debilidad psicógena y alteraciones musculoesqueléticas. Pero aquí sí lo más importante es precisamente tenerlos como diferenciales, porque pues un ataque cerebrovascular es una patología que no solo implica una carga socioeconómica, sino una carga familiar. Entonces, en primera instancia, uno considerar esto en vez de una entidad potencialmente mortal, pues hay que tener con cuidado o analizar con cuidado pues cada una de estas entidades. Y ya el 67% pues sí presenta condiciones más graves, tales como una encefalomielitis aguda diseminada, síntomas o signos de hipertensión intracraneal, parálisis tal, lo que llaman la parálisis de TOTS, cerebritis aguda y acceso intracraneal. Entonces es muy importante tener presentes estos simuladores. Hay otra cuestión ya más imagenológica. Y es que lo que han intentado es caracterizar es si el paciente tiene tal territorio vascular o tiene tales características en imágenes
¿Será que nos pueden inducir la etiología? Uno analiza esto y no hay muchos estudios al respecto, pero lo que puede encontrar es que, por ejemplo, en enfermedades cardíacas, los ataques cerebrovasculares pueden ser bilaterales y que involucran tanto la circulación anterior como posterior y también tienen una mayor tendencia a realizar transformaciones hemorrágicas. Y esto sí se basa, o digamos la premisa, corresponde a su categoría embolígena. Entonces puede afectar múltiples territorios vasculares, pero con esta característica. Ya las encefalitis herpéticas pueden tener características multifocales, pueden afectar el sistema límbico, los ganglios basales y acompañarse de un realce leptomeningio, lo cual nos puede estar relacionándose con un componente meningitis. Y ya en zonas fronterizas entre los territorios de la arteria cerebral anterior y el territorio de la arteria cerebral media, lo que nos habla, pues, que puede estar en relación con la anemia de células falciformes o anemia drepanocítica, que recordemos que esta anemia se encuentra en relación con la hemoglobina S, que lo que hace es que se cambia un ácido glutámico por una valina. Entonces, aquí los eritrocitos básicamente presentan una alteración de su membrana, se vuelven más rígidos y bajo ciertas condiciones de estrés lo que pueden hacer son arteriopatías oclusivas. Bueno, ya caracterizamos las imágenes, los síntomas, la etiología que más se ha caracterizado. ¿Cómo podemos tratarlo? Primera instancia, el manejo es médico. Entonces aquí es factible aplicar activados del plasminógeno tisular en niños a partir de los 2 años. Entonces este es el punto de corte que realizan nuestros colegas neuropediatras y también eh, teniendo en cuenta otra característica, y es que si recordamos la escala que previamente habíamos mencionado, que evalúa 11 ítems y que va de 0 a 42 puntos, si tenemos una puntuación mayor o igual a 6 en el momento, es decir, con déficits neurológicos discapacitantes persistentes, entonces el paciente puede ser candidato a la trombolisis y que tenga siempre y cuando una oclusión confirmada de la arteria cerebral de gran calibre mediante imágenes y que esté en una brecha dentro de las 4.5 horas posteriores al inicio conocido de los síntomas. Con respecto a esto, no hay tantos estudios como en adultos, porque incluso ya hablaban de que a las 3 horas una ventana extendía a las 4.5 horas y otra ventana extendía incluso hasta las 9 horas. En niños no sucede tan así y, no, y lo que hacen las guías es restringirse a estas 4.5 horas. La dosis recomendada es la misma en adultos, ya vamos a ver cuál es. Pues hay niveles más altos de inhibidor del plasminógeno tisular en niños. Entonces, incluso lo que se menciona es que podría, podrían beneficiarse los niños de dosis más altas de este activador del plasminógeno tisular recombinante, y es por esta característica. Entonces, identificamos los factores de riesgo, un paciente que ha estado en shock, que ha estado en sepsis, que tiene una anemia drepanocítica, entonces la estamos sospechando. Tenemos la resonancia magnética disponible, entonces dependiendo de nuestros centros, sí, si la tenemos disponible y hay menos de 6 horas desde el comienzo de los síntomas, pues realizamos el protocolo para un ataque hiperagudo y pues si ya lo confirmamos y teniendo en cuenta los criterios de inclusión, pues realizar la trombolisis o la trombectomía y si ya es mayor de 6 horas, pues realizar ya el diagnóstico imagenológico. Si no lo tenemos, pues realizamos la tomografía de cráneo simple, entonces hay que confirmar eso. Si estamos mayor o a menor de 6 horas para considerar la posibilidad de una trombectomía. Si no contamos con imágenes, pues transferir dentro de las primeras 24 horas a un centro en donde podamos realizar la resonancia magnética. Entonces, esta imagen es bastante interesante porque aquí básicamente lo que hace es resumirnos todo. Este es del hospital de Boston y aquí lo que nos menciona es esto: realizar el protocolo hiperagudo de la resonancia, el DWI, el SWI, el FLAIR, el TOF, etcétera. Pues aquí tenemos unas consideraciones y es mirar si hay una hemorragia, una isquemia. Y aquí nos hacen la pregunta: ¿el paciente se encuentra dentro de la brecha de menor de 4.5 horas? ¿Tiene más de 2 años? Y no hay ninguna contraindicación para usar el activador del plasminógeno tisular recombinante. Entonces, si no hay nada de estas características, pues sí, el paciente es candidato, entonces lo llevaremos precisamente a esta trombolisis. Y si no, pues a hacer los estudios complementarios que sean pertinentes, pues porque el paciente no es candidato.
Y en esta tabla lo que básicamente nos menciona son las contraindicaciones. Entonces aquí mayor de 4.5 horas, que haya tenido una cirugía mayor, una biopsia parenquimatosa dentro de los 10 días, sangrado gastrointestinal, etcétera. Aquí se las dejo para el que lo quiera revisar a mayor a detalle. Y aquí continuamos. Entonces, listo, el paciente es candidato. Entonces, aquí la dosis que menciona es la misma de adultos, 0.9 miligramos por kilogramo. Y el 10% lo vamos a administrar en 5 minutos y ya el resto el remanente, el 90% dentro de una hora. Estas son las características. Y también hay unos parámetros. Recordemos que las tensiones arteriales en pediátricos no son una medida rígida que el Intera 3 mantener tensiones entre 130 y 150, no, sino aquí hablamos son en términos de percentiles, entonces aquí estas tablas son interesantes porque nos permite caracterizar en qué percentil deberíamos mantener a nuestro paciente con el fin de garantizar no solo la presión de perfusión cerebral, sino también de otras complicaciones secundarias. Entonces aquí nos resume no simplemente la trombolisis, sino que otras condiciones deberíamos tener presentes, y es que hay que evaluar lo que mencionamos y hacemos énfasis de la hoja neurológica, evaluar los patrones ventilatorios, evaluar la tensión arterial, que el paciente claramente esté hidratado, evitar los estados de hiperglicemia, pues como lo mencionan muchos estudios, pues la hiperglicemia puede ser deleteria, evitar la fiebre, las crisis convulsivas, porque lo que sí se menciona es que los niños, a pesar que muchas veces debutan más con crisis convulsivas, en cuanto a la profilaxis es controvertida, ¿no? Asimismo, como es en adultos controvertida, en niños es controvertida. Lo que sí mencionan algunos textos es pues, la prevención de las crisis tempranas, es decir, dentro de los 7 días, entonces puede ser razonable, pero ya vamos a discutir un poco más de esto adelante. Y aquí el protocolo de trombolisis que previamente hemos mencionado. En neonatos, o bueno, en niños menores de 2 años. Entonces, ¿qué hago si tengo un niño menor de 2 años? Pues hacer el manejo sintomático, controle las crisis convulsivas, optimice la oxigenación y corrija esas condiciones reversibles y que probablemente lo predispusieron, o bueno, fue un factor de susceptibilidad para generar ese ataque cerebrovascular. Es decir, por ejemplo, la anemia, la deshidratación, la sepsis, y por otra parte, otras terapias que se suele usar como la terapia antiplaquetaria y la anticoagulación rara vez están indicadas. Cuando uno podría considerarlas, pues en pacientes en donde haya una trombofilia documentada, una cardiopatía congénita compleja, excluyendo el foramen oval permeable que ya previamente habíamos mencionado. Este estudio, de lo que pude revisar en la literatura, era uno de los estudios más esperados en pediátricos con respecto a la trombectomía mecánica. Este es el estudio Safe Childs Pro, que lo que es un estudio corte de prospectivo internacional en 53 centros de Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, Australia, que lo que incluyeron fue pacientes entre 28 días y 18 años, con el diagnóstico de ataque cerebrovascular isquémico arterial. Aquí diferentes territorios vasculares, y lo que compararon fue una trombectomía endovascular más el mejor manejo médico, que aquí correspondía a eso. La trombolisis, la antiagregación, la anticoagulación, pero no realizaron ningún tipo de trombectomía. Evaluaron distintas escalas que aquí estamos mencionando, y evaluaron la seguridad, riesgo de hemorragia intracraneal, vasospasmo perintervencional, si hay disección arterial y la mortalidad a 30 días. Entonces evaluaron el ranking modificado antes del ataque cerebrovascular y a los 90 días, y también el cambio en la escala que ya habíamos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Al final incluyeron 208 pacientes en todo este análisis. Y si vemos aquí esta curva que nos está comparando el mejor manejo médico en azul con la trombectomía endovascular, que está en rojo, lo que sí menciona es que hay desenlaces superiores, si aquí lo estamos viendo, en la escala pediátrica, que ya habíamos mencionado, tienen mejores desenlaces, es decir, menos discapacidad cuando aplicamos la trombectomía mecánica. Entonces, los niños con oclusión de grandes y medianos vasos tratados con trombectomía endovascular presentan mejores desenlaces en comparación a aquellos tratados únicamente con el mejor manejo médico disponible. Ahora, ¿pero a quién debo realizársela? Pues eso sigue siendo una controversia
no está precisamente establecido así como suele ser en adultos, sino que que nos recomiendan estudios es que hay que tener múltiples criterios, es decir, ser algo dinámico y es dependiendo de la localización de la oclusión, de los puntajes del ASPETS, de la escala pediátrica, si hay déficits neurológicos previos y si hay tejido potencialmente recuperable. Pues si digamos que es un paciente que en términos generales puede llegar a tener algún pronóstico, el aspectos que antes mencionaba, lo de mayor a 6, pero todos estos paradigmas han ido cambiando, pues son los pacientes selectivos para la trombectomía mecánica. Aquí un apartado de, listo, este paciente hizo un ataque cerebrovascular. Ahora, el gran dilema de los neurocirujanos, este niño va a ser un edema cerebral maligno. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? Que estas son algunas estadísticas de diferentes estudios en donde se relaciona que la incidencia puede ser aproximadamente 1%, es decir, no es alto, tampoco es descabellado, puede suceder, por eso es importante mencionarlo, y ya dependiendo de distintas cortes puede llegar de 1.3%, en centros de referencia puede llegar a ser de hasta el 18%, lo cual corresponde a un sesgo, y lo que mencionan, pues del manejo inicial, son las medidas antiedema, la cabecera a 30 grados, si es necesario los bolos de solución salina hipertónica, todas esas medidas que nos permitan modular la presión intracraneal. Pero ahora viene lo siguiente, la cirugía de la craniectomía descompresiva. Este es un gran dilema porque, pues cabe mencionar que no hay muchos estudios. Si uno revisa la literatura exhaustivamente, lo que más se encuentra es craniectomía descompresiva en pacientes con trauma cráneoencefálico. Pero ¿qué podemos encontrar en ACV? Digamos, no hay unas guías, por así decirlo, que den indicaciones taxativas, pero lo que sí se recomienda es, primero, mantener una vigilancia constante de los signos de hipertensión intracraneal, la tarea de Cushing, si tiene hipertensión, bradicardia o alguna alteración del patrón respiratorio, y esto debe hacerse durante las primeras 48 horas posteriores al evento, porque es el umbral en donde más riesgo se presenta. Entonces, ¿cuándo podríamos considerar? Como les menciono, no hay unas indicaciones taxativas, pero si vemos un paciente que presenta una hipodensidad masiva en el territorio de la arteria cerebral media, recordemos que los niños la compliance no tienen mucha compliance cerebral porque en la curva de Langleaf ellos no tienen atrofia cerebral, es decir, ocupan toda la caída intracraneal, entonces no tienen buena tolerancia al edema cerebral. Entonces, si tenemos una gran hipodensidad de esa zona, puede ser un paciente candidato. Si hay un ataque isquémico con efecto de masa, si el tamaño del infarto es mayor al 50%, si el volumen en el DWI es mayor a 145 cc, o si el paciente presenta un deterioro neurológico progresivo, que puede ser cuantificado tanto en la escala de coma de Glasgow, pues idealmente usar el pediátrico, o la escala pediátrica del NIS, pues estos pacientes pueden llegar a ser candidatos. Otra literatura, pues lo que nos menciona, lo que es que pues precisamente si hay de un compromiso de más del 50% del territorio de la cerebral media, se podría llegar a considerar una hemicraniectomía profiláctica dentro de las primeras 24 horas, pero recordemos que los estudios de craniectomía primaria comparando la secundaria, realmente la primaria no tiene tanta evidencia, esto sí ya queda a criterio del neurocirujano, pero pues hay guías que también nos presentan dicha indicación. U otra opción, si usted no quiere ser tan agresivo, es que puede realizar imágenes seriadas y valoraciones clínicas frecuentes en centros de experiencia, en donde encuentren con enfermera con experiencia en cuidado neurocrítico, pues realizarlo dentro de las primeras 72 horas para evaluar la necesidad de cirugía. Entonces, aquí lo vemos, lo que les menciono, no hay unos parámetros establecidos de la craniectomía descompresiva pediátrica, pero lo que sí es, digamos, va a generar el buen diámetro que ya hemos mencionado, que lo que es que lo estudio es 12 por 15 centímetros, aquí hace la urotomía, pero lo que sí les quiero mostrar es este artículo, que es el efecto que tiene la craniectomía descompresiva sobre la presión intracraneal, que aquí la miden en milímetros de mercurio, y es que con solo remover el hueso vemos una caída sustancial de la presión intracraneal previa a posterior a hacer la craniotomía, y ya la craniotomía retira el colgajo óseo, y cuando abrimos la dura,
pues cae mucho más esa presión intracraneal. Entonces es una medida que podemos considerar. Listo, yo le hice la craneotomía descompresiva a este paciente, pero lo que hice los estudios, bueno, no, va a quedar mal, va a quedar mal. Pues resulta y pasa de que los pacientes pediátricos no están así, no es el mismo desenlace que los adultos. Aquí les cito distintos estudios, pero en términos generales, ¿qué es lo que nos comentan? Y es que de estos pacientes que le hicieron craneotomía descompresiva, en cuanto al pronóstico, casi todos caminaban y conservaban el lenguaje. Entonces, por esta parte nos puede dar un resultado alentador. En este estudio lo que nos mencionan es que en esta corte de 34 pacientes, los que tenían una mejor recuperación funcional, el ranking modificado a los 6 meses, correspondía a los infartos de la circulación posterior. Otros estudios nos mencionan un 100% de supervivencia con desenlaces buenos a moderados en un tiempo, en un rango que se haya realizado la cirugía entre las primeras 43 horas. Y en este último estudio que les cito, el 96% tuvo un desenlace favorable, mejor que en adultos. Entonces, ¿cuál es la moraleja o qué es el mensaje que les quiero dejar? No hay unas indicaciones taxativas de craneotomía descompresiva, pero sí deberíamos considerarla porque el desenlace de los niños con respecto al de los adultos y el ranking modificado y la funcionalidad a 6 meses es mucho mejor, la supervivencia claramente es mucho más alta y son pacientes potencialmente recuperables. Miremos el espectro del ataque cerebrovascular hemorrágico, que es la otra parte que nos corresponde con respecto a esta charla. Aquí las estadísticas lo que nos mencionan es que puede representar el 50% de los casos de ictus o ataques pediátricos. Se encuentra dentro de las primeras 10 causas de muerte y puede generar una discapacidad de por vida, que se documenta que puede llegar hasta el 50% de los pacientes que presentan esta entidad. Y que si lo encontramos, si hay una conjunción de dos entidades que corresponden a la hemorragia intracerebral y a la hemorragia subaranoidea, pues la morbilidad puede llegar hasta en un 32% de los casos. Y los niños tienen un riesgo aproximadamente el 28% mayor de sufrir un ataque cerebrovascular hemorrágico en comparación con las niñas. Entonces aquí nuevamente entra nuestra estadística de cantando entre sexos, entonces pues la variedad tanto isquémica como hemorrágica es mucho más prevalente en niños. Entonces aquí vemos la incidencia de ACV hemorrágico en pediatría, en este artículo que es del año 2024, en enero, lo que nos hace es mostrar diferentes estadísticas con respecto, citándonos varios estudios. Entonces aquí nos habla de la frecuencia en niños y la frecuencia perinatal, que es variable, ¿no? Dependiendo de los estudios y las cortes. Por ejemplo, perinatal, este artículo es 2018 nos puede hablar que es de 25 a 40 por cada 100.000 niños por año. Mientras que ya aquí en niños propiamente, pues nos habla desde, en estos artículos, el más reciente del 2018, aquí de 1 a 1.7 por cada 100.000 niños por año. Entonces, no es una entidad despreciable y debemos tenerla presente. Hay unos factores de riesgo que tenemos que tener presente y uno de ellos es la patología del sistema vascular cerebral. De entrada es lo más frecuente y pues esto se encuentra en relación con anormalidades vasculares y una de las principales son las malformaciones arteriovenosas. Entonces, es frecuente que estos niños debuten con una hemorragia intracerebral y la patología subyacente que se encuentra ahí oculta detrás de esa hemorragia pueda corresponder a una MAF. Esta se asocia con una mortalidad del 25%. Entonces, ¿qué otras entidades podemos encontrar? Uno de los factores de riesgo que se encuentran relacionados, las hemofilias, la enfermedad de von Willebrand, la trombocitopenia, la disfunción hepática y la deficiencia de vitamina K, también son otras entidades que se han relacionado. Entonces, en este estudio que salió en Stroke de 2019, aquí nos compara diferente literatura, diferentes cortes y aquí las entidades. Entonces, aquí como vemos en rojo, es la malformación arteriovenosa. Entonces, de entrada, es una de las primeras consideraciones o una de las primeras impresiones diagnósticas que queríamos tener presente en pacientes pediátricos, pero hay otras, hay cavernomas, aquí podemos encontrar aneurismas, alteraciones hematológicas, condiciones sistémicas como las infecciones, complicaciones cardíacas, entre otras.
Entonces, otra cuestión importante es la trombosis venosa cerebral, que ya la habíamos evaluado en nuestra, que era una la subdivisión del isquémico, pero asimismo también se puede dar con eventos hemorrágicos. La incidencia varía entre 0,29 a 0,67 por cada 100.000 niños, y en el periodo neonatal es mucho mayor estas trombosis venosas cerebrales, porque pueden llegar de ser a 2,6 por cada 100.000 niños por año. Y si un niño presenta esta trombosis venosa cerebral, pues la tasa de mortalidad puede llegar a ser de un 6 a un 30%, lo cual no es despreciable si lo comparamos con la MAF que previamente habíamos mencionado. ¿Qué factores de riesgo presentamos para que un recién nacido presente esta entidad? Que tenga una asfixia perinatal, que haya una infección generalizada, que el paciente esté deshidratado o que haya una tendencia, un factor de predisposición, una trombofilia para el desarrollo de trombosis, básicamente. Y también es una causa, es decir, si encontramos un recién nacido con una hemorragia intraventricular, debemos tener presente esta consideración de que puede estar en relación a una trombosis venosa cerebral. Entonces aquí vemos diferentes factores de riesgo. Entonces trauma, infecciones, sepsis, condiciones sistémicas como la anemia, enfermedades del tejido conectivo, trastornos hematológicos, trastornos farmacológicos. Esto sí ya es más en pacientes mucho eh, mayores, en la pubertad, uso anticonceptivos orales, e incluso el trauma también puede ser una predisposición para el desarrollo de esto. Y aquí lo vemos, no lo voy a detallar más. Dejo estas tablas para que lo tengan presentes, diferentes condiciones, infecciones, vasculitis, cardiopatías. Todo esto también se encuentra en relación al desarrollo de un ataque cerebrovascular hemorrágico, la característica hemorrágica. Aquí vemos también la enfermedad de Moyamoya, la anemia de células falciformes o drepanocítica que previamente habíamos caracterizado, tumores cerebrales, leucemias, entre otros. Listo. ¿Cómo pueden debutar estos pacientes? ¿Qué síntomas pueden presentar? Entonces pueden tener cefalea, la cual se presenta de un 46 a un 80% de los niños. Emesis, alteración del estado mental, crisis convulsivas, alteraciones del estado de conciencia y déficit neurológicos focales que pueden llegar hasta en un 50% de los pacientes, en términos generales. Lo mismo, ¿qué imágenes deberíamos realizar? Entonces, en principio, aquí los que nos caracteriza es, si en ACE isquémico habíamos mencionado la resonancia, pensando que la mayoría de las lesiones vasculares son las que debutan con esta característica en niños, entonces podríamos propender a realización de estudios de angioresonancia y angiotomografía desde el inicio. Claramente la geografía con sustracción digital es fundamental si queremos caracterizar, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas, y en los casos en donde quede duda de la etiología en la angiotad, la angioresonancia no es clara, debe considerarse realizar la angiografía con sustracción digital. Eh, sí, en los casos también en donde hay una sospecha persistente, es decir, realizó los estudios iniciales, no salió nada positivo, pues en la fase de resolución de ese hematoma sí sería pertinente realizar una angiografía con sustracción digital para revelar malformaciones ocultas. Entonces esa sería una de las indicaciones de realizarla como seguimiento. Entonces aquí vemos un ejemplo que saqué de esta revista, el Surgical Neurology International, en donde vemos un hematoma aquí en relación con el ventrículo lateral, aquí en la región temporal, aquí, perdón, frontal izquierdo, que desvía la línea y media. Y entonces aquí lo que nos muestran es la panangiografía, en donde se identifica con la flecha una malformación arteriovenosa temporal izquierda, grado 1, Spellen-Marten grado 1, que ya el día de ayer nos lo caracterizó la doctora Lorraine. Y aquí otro ejemplo. Aquí una hemorragia a nivel del hemisferio cerebeloso del lado derecho que está desplazando el cuarto ventrículo. Muchas veces estas hemorragias pueden condicionar también una hidrocefalia. Y lo mismo, lo que se caracterizó pues fue una malformación arteriovenosa que dependía de las arterias cerulosas de la pica y la ica. Listo. ¿Cuál es el tratamiento? Nuevamente,
Esto sí es más dependiente de la patología que inicialmente se caracterice. Entonces aquí esto nos hace un resumen bastante ilustrativo. Pues aquí esta guía se basa en las guías AJA del 2010, en donde lo que nos menciona es así el diagnóstico imagenológico, como habíamos mencionado, de entrada la angioresonancia o el angiotac y el manejo inicial. Entonces, pues mantener una monitoría de la presión intracraneal, si vemos que ese paciente pues está cursando con signos de hipertensión intracraneal, un drenaje ventricular que puede funcionar como monitoría o en los casos en donde se condiciona una hidrocefalia, el manejo de las crisis, un manejo anticrisis, si hay crisis electrográficas y pues la vigilancia neurológica, ¿no? Y pues evacuar la lesión ocupante de espacio, pero ya vamos a tener unas consideraciones con respecto a esto. Entonces, aquí un resumen, solo es para presentar esto con esta diapositiva, y es recordar la malformación arteriovenosa. No vamos a abordar cuándo serían quirúrgicas, cuándo no, pues porque esa fue propósito de la charla de ayer, pero en principio lo que se menciona es que la resección quirúrgica en los casos pediátricos corresponde al estándar de oro, siempre sea factible y siempre sea segura, porque lo que permite es una curación inmediata y también la evacuación del hematoma. También lo que habíamos mencionado el día de ayer, que pues ahora se propende por hacer una terapia multimodal más que hacer una monoterapia. Y aquí la resección quirúrgica debería realizarse entre las primeras 24 a 48 horas después de haber realizado la embolización, es decir, después de haber hecho esa terapia inicial. La embolización se reserva en los casos que sea un manejo ayudante, pues porque como monoterapia tiene unos resultados modestos, las tasas de obliteración llegan a ser hasta el 21% como único tratamiento, como nos mencionaba el doctor Castillo, las series más optimistas, y pueden tener complicaciones de hasta un 7% en centros de alto volumen. Incluso en centros de alto volumen pueden haber complicaciones. Y la radiocirugía estereotáxica, pues se puede utilizar, se reserva para los casos en donde son lesiones que no son fácilmente accesibles al manejo quirúrgico. Entonces aquí vemos las tasas de obliteración pueden llegar de ser del 43 al 80%, unas complicaciones del 4%. Pero hay que tener presente el riesgo de malignidades intracraneales y los efectos neuropsicológicos en los niños. En todos los casos, el seguimiento a largo plazo es fundamental, porque así usted haga el tratamiento de esta malformación arteriovenosa, la recurrencia puede llegar a ser hasta de un 11%. Entonces, ¿qué es lo que sugiere por lo menos esta guía? Que se realice una angiografía con sustracción digital perioperatoria y otra al año del procedimiento con una vigilancia anual, al menos queda con angioresonancia durante los siguientes 5 años. Las fístulas arteriovenosas durales también son una causa importante. Ya mencionamos que la principal, o bueno, una de las principales entidades que debemos tener en mente es la malformación arteriovenosa. Los pacientes pediátricos también pueden debutar de esta forma y corresponder a una fístula arteriovenosa dural o pial. Entonces, pues las indicaciones de manejo ya las mencionó, dependiendo del Borden, la escala de Borden o la de Cognar, que ya nos comentaron previamente en charlas anteriores, pero sí tener unas consideraciones especiales y es, entonces, cuando uno no podría considerar un manejo en principio, con casos con microcefalia, donde hay una lesión cerebral extensa, una falla multiorgánica, es decir, un paciente clínicamente bastante comprometido. Entonces, primera línea en niños, para las fístulas arteriovenosas piales, pues una vía transarterial. Si son durales, una vía transvenosa y el uso de materiales embólicos como el ONITS o incluso los coils para propender para una mayor oclusión de esa fístula. La obliteración puede llegar a ser del 86% y puede tener en términos generales unos buenos resultados a los 2 años. Entonces aquí vemos, este es como un resumen, que esta diapositiva está antes que pena con ustedes, pero aquí lo que nos resume es en principio esto. Entonces, causas de ACV hemorrágico, entonces lo que vemos, hay que tener presente aneurismas, malformaciones arteriovenosas, fístulas arteriovenosas durales, angiomas cavernosos, incluso anomalías del desarrollo venoso son muy importantes tenerlas presentes.
Otras condiciones sistémicas, las hemofilias, trastorno, la púrpura trombocitopénica idiopática. Y esta tabla es bastante interesante en términos de que nos permite comparar las etiologías de los adultos con respecto a los niños. Y aquí vemos, malformaciones vasculares representan el 50% de los casos, en donde la MAF, aquí sí es una de las entidades más importantes que debemos tener en mente, sin despreciar las otras que aquí se encuentran caracterizadas. Entonces, los angiomas cavernosos, que vamos a tener una charla en próximas sesiones precisamente sobre esta entidad, que tiene unas consideraciones quirúrgicas muy especiales, eh, pero lo que sí debemos tener presente es que es una de las causas. Pueden debutar o con crisis convulsivas o con un ataque cerebrovascular hemorrágico. Entonces aquí la resección quirúrgica, lesiones sintomáticas, pero pues también unas consideraciones, si están en contacto de la pared del ventrículo, si se encuentran superficiales, si no se encuentran en áreas elocuentes, es decir, fácilmente accesibles de forma quirúrgica, pues son pacientes candidatos, aunque estos ya lo abordarán con mayor profundidad en la charla de angiomas cavernosos. Y la radiocirugía, pues sí es controversial, pues y lo que se indica, pues son lesiones inaccesibles quirúrgicamente. También indican un seguimiento radiológico en casos familiares o inducidos por radiación y lo que se puede realizar son resonancias anuales durante 3 a 5 años o incluso en intervalos mayores. Las crisis convulsivas, entonces les había mencionado que iba a hablar con respecto a esto, y es que la profilaxis es controversial, al igual que con muchas otras entidades en neurocirugía. Lo que sí es cierto, esto es que estas complican el ACV entre un 10 a un 20% de los casos. Y lo que sucede es que si el paciente convulsiona, lo que nos predispone es a una nueva hemorragia, al agravamiento de la lesión cerebral y a peores resultados a largo plazo. Entonces, con base en esto, ¿qué podemos caracterizar? Entonces, podríamos hacer una profilaxis o hacer una evaluación electroencefalográfica de estos pacientes. Pero lo que sí también se menciona es que algunos estudios recomiendan la prescripción de anticrisis por un periodo corto tras la hemorragia intracerebral. Entonces, aquí lo que se menciona puede ser como primera línea el fenobarbital, la fenitoína, incluso aquí mencionan hasta la lidocaína, el midazolam, el levetiracetam, el clonazepam o el lorazepam. Esto sí tenerlo, digamos, como presente, como las líneas que tenemos a nuestra disposición. Hay consideraciones especiales, ¿no? Como les habíamos mencionado, pues no solo son las malformaciones vasculares, sino también, por ejemplo, la hiperhomocisteinemia, que es digamos, es un producto de degradación del aminoácido metionina. Entonces, en estos casos en donde se encuentre esto que no solo nos predispone como un factor procoagulante, sino para la hemorragia se puede adicionar ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12 con otros factores dietarios. En la drepanocitosis, es decir, la anemia de células falciformes, lo que recomiendan es pues las transfusiones, digamos, para hacer el recambio de esa hemoglobina S y reducirla a menos de un 20 a un 30% para lograr un hematocrito de más del 30%. Y otros compuestos como la hidroxiuria lo que hace es aumentar la hemoglobina fetal y asimismo disminuir la hemoglobina S. También se ha caracterizado trasplantes de células madre hematopoyéticas, las terapias génicas y métodos de revascularización cuando ya se encuentra comprometida pues la vasculatura cerebral. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia? Entonces, el riesgo medio de recurrencia pues se puede situar entre el 20 al 35%, pero esto también depende de cuántos factores cuente el paciente para la misma. Entonces, con un solo factor, pues la probabilidad es del 8%. En cuanto a factores, me refiero es dentro de las etiologías que hemos mencionado, porque pues si es un paciente con deficiencia de proteína C y S y fuera de eso tiene anemia drepanocítica, pues claramente la probabilidad de ser mayor. Entonces, si tiene dos o más factores, la recurrencia puede alcanzar hasta un 42%. Entonces, los niños con trastornos hematológicos, malformaciones vasculares o tumores pueden presentar mucho más riesgo. Pero cuando la causa es médica, pues la tasa acumulada a 5 años puede ser aproximadamente un 13%.
¿Qué nos puede predecir un mal pronóstico en estos pacientes? Entonces, el volumen de la hemorragia. Entre mayor volumen de la hemorragia, pues peor desenlace puede tener este paciente. Si debutó o en primera instancia desarrolló hidrocefalia, si también se presentó con una herniación cerebral, pues por que el efecto de masa la haya condicionado, y un estatus mental alterado desde el principio. Entonces, esto se encuentra relacionado como predictores de mal pronóstico. Y la letalidad estimada puede corresponder de un 10 al 20% y puede ser más alta en niños con trastornos de la hemostasia o trastornos cardíacos. Entonces, aquí lo vemos. Entonces, en términos generales, ¿cómo es la recuperación o cómo es el desenlace de estos pacientes con un ataque cerebrovascular hemorrágico? Entonces, esto sí también depende de donde se realicen las cortes, ha aumentado el diagnóstico, también se han mejorado otras condiciones predisponentes, pero por ejemplo en 2018, lo que sí se encuentra en este estudio es que los niños pueden tener algún déficit residual, es decir, pueden tener alguna carga alguna carga con respecto a la morbilidad de esta enfermedad, entonces sí puede dejar sus secuelas neurológicas. Entonces es muy importante mencionar que estas entidades no pasan desapercibido y sí pueden dejar sus secuelas neurológicas. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que les quería comentar. Es algo bastante extenso, pero en principio traté de resumirlo como para que tengamos como los datos más importantes. Gracias. Ah, bueno, muchas gracias, Luis Alejandro. Felicitaciones por ese tema tan extenso y tan comprimido en estas cápsulas. Eh, ¿Qué decir? Imagínense que yo trabajé en el hospital materno-infantil, de eso, el Instituto Materno-Infantil de Bogotá, desde el año 96 hasta el 2006. Y allí la inmensa mayoría de niños eran neonatos. Era era un hospital neonatal, realmente era la única parte donde había una sala de cirugía neonatal en Colombia. Y yo manejaba muchísimo niño pediátrico, pues pediátrico, pero realmente recién nacidos y hasta pretérmino. El cuento viene a que en aquella época yo me enfrenté a una patología que yo me, muy superficialmente había estudiado en mi residencia. Y resulta que el problema de la hemorragia intracerebral era altísimo. Y es altísimo. Entonces aprendí, me puse a estudiar. Me acuerdo que me compré un libro de neurología pediátrica de Volpe y me puse a estudiar el tema de la hemorragia intracerebral en los niños y en los recién nacidos. Es un problema muy grande en cuanto a al problema de la inmadurez del sistema nervioso. Los niños, dependiendo, como usted lo mencionó, dependiendo del peso del niño, la hemorragia puede llegar a ser en los niños menores de 2000 gramos, la hemorragia es casi el 40%, la hemorragia intracerebral. Entonces, digamos que es un desafío gigante el manejo de este problema tan alto. Las secuelas neurológicas altísimas, el daño cerebral terrible. Los papás tienen una esperanza gigante de que el niño nació con este peso por múltiples morbilidades. La inmensa mayoría, pues hemorragias, perdón, la eclampsia, ¿no? La eclampsia, la mamá es con eclampsia, entonces los niños nacen muy chiquiticos, de 2000 gramos, 2500 gramos, y la idea es que los niños no nazcan tan prematuros, porque la hemorragia intracerebral es altísima. Mm, pero en la medida entre más grande, pues los pronósticos mejoran. Pero claro, usted nos abordó en la primera parte de su charla el ACV isquémico, que nosotros como neurocirujanos no manejamos tanto porque eso lo manejan los neurólogos pediatras, pero tenemos que saber del tema porque es una enfermedad que nos llaman con muchísima frecuencia porque se les sale de las manos y se puede morir el niño y entonces la única solución es una cranectomía
descompresiva, porque se muere y se muere. Eso es una cosa tenaz. Y lo que usted mencionó de que los niños, si les hacemos una craniotomía descompresiva, las secuelas no son tan graves, pues carambas, es un dato muy alentador. Eh, Tenemos que tener muy claro, obviamente, que los niños, la idea es que salgan pues, para un buen resultado. El tema es extenso y muchísimas cosas de qué hablar al tema, al respecto. Y bueno, dejo abierta aquí la ventana para que los colegas del doctor Sorre, mis colegas del doctor Víctor Edwin, nos aporten más ideas a los comentarios. Gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Buenas noches, sí. profe. No, felicitarlo porque esta charla yo la he escuchado varias veces y me gustó mucho porque profundizó bastante en el tratamiento médico que nosotros como neurocirujanos no estamos familiarizados. Datos remarcables, lo de la terapia endovascular, el tratamiento médico avanzado por parte de neuropediatría, porque he escuchado esta charla en congreso y todo, y lo felicito porque hizo un esfuerzo bien importante en lo que nosotros no, o sea, nosotros como neurocirujanos vemos la charla y de una vez descompresiva, pero usted hizo esos datos y los apunté y los voy a repasar y los voy a estudiar. Mi experiencia ha sido la siguiente: ACV isquémico en neonatal, yo me los vuelvo a encontrar en cirugía de epilepsia, porque como tú decías, es muy frecuente esos infartos in útero que tengan un porcentaje muy alto de epilepsia y esas epilepsias se vuelven refractarias con el tiempo. Bueno, el ACV isquémico afortunadamente es muy poco frecuente. Yo no sé con el doctor Arias y los demás colegas, pero yo creo que sí hemos tratado en los últimos 15 años unos 2, 3 en total ha sido mucho. Recuerdo un paciente del doctor Zambrano, pero la literatura y los poquitos casos que he visto y que he tratado va mucho mejor que en los adultos. O sea, si en los adultos hay duda, aquí no hay duda porque son niños que son muy recuperables, son niños en donde la plasticidad cerebral está a la orden del día, donde sea izquierdo, sea derecho, van a ir muchísimo mejor que un adulto. E inclusive, si se presenta una ACV en fosa posterior, aún les va mucho mejor, pero son rarísimos. Bueno, en cuanto al ACV hemorrágico, sí he tenido más frecuente y hemos visto en el tonal y todo, generalmente son por malformaciones arteriovenosas, ¿sí? Pues de niños grandes. No tengo la experiencia que comentaba el doctor Arias, porque esa es una experiencia única en Colombia de trabajar en un servicio de neurocirugía neonatal. Y ahí sí soy mucho más cauto en una ACV hemorrágica de un niño, no lo toco hasta no tener una panangiografía cerebral. No me gusta tanto el angiotac, soy hincha del angiotac para aneurismas, pero si el angiotac sale negativo, yo no puedo descartar que no tenga una malformación arteriovenosa. Y ya una vez diagnosticada pues, la malformación arteriovenosa, pues como usted nos remontamos a la charla de ayer y dependiendo de localización, de tamaño y todo, pues se va a hacer el tratamiento. Pero hace hemorrágico en niño mayor, o sea, hay que descartarle una malformación. Lo felicito porque esta charla la he escuchado en diferentes universidades, inclusive en congresos internacionales, y usted le dio un enfoque bastante interesante. Hasta apunté todos los datos para leer en estos días. Gracias. Gracias, profe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo quería recordar un caso que tuvimos, pero a propósito de esto, yo creo que por ahí hace unos 6 meses en el hospital de Kennedy, de una paciente pediátrica de 8 meses, de 8 años, perdón. Ella lo Una que moto. tuvo fue sí, de un trauma craneoencefálico, no sé si usted la recuerde. Sí, claro, que la Eh, operamos en la mañana. Eso. Una paciente que hizo un trauma craneoencefálico, inicialmente ninguna lesión quirúrgica, posteriormente hizo un infarto de toda la carótida, El lado infarto derecho. carotídeo del lado derecho, y pues estaba pues con anisocoria y bueno, herniándose, realmente tenía un trauma también facial bien importante, la decidimos operar
pensando precisamente, yo le decía, si era Luis el que estaba ese día, que en pediatría había que hacerle, porque yo lo que me acuerdo de dilataciones en el OMI era que esos pacientes con trauma craneoencefálico y demás en niños tenían una respuesta que es muy diferente, como ya lo han dicho. Entonces lo operamos y bueno, la niña después tuvo una evolución muy favorable. Yo la vi incluso por consulta externa, caminando, tenía una parecida muy mínima de un miembro superior, pero pues con unas secuelas realmente muy pocas y con 3 o 4 meses de evolución desde el trauma. Entonces, sí es como para recalcar eh, que estos pacientes tienen una plasticidad cerebral, porque creo que eso todo eso obedece esa pura plasticidad cerebral de un cerebro en desarrollo, todavía en mielinización, lo que hace que los resultados sean mejores. Entonces, no olvidarlo y, pues trabajarle siempre que sea posible. Ya de Esa hemorragias, sí, niña, esto no tanto. Señor, esa niña incluso ya está pendiente de la craneoplastia. sí, Ya sí está para está pendiente. craneoplastia con maxilofacial. Sí, ya tuvo un trauma severísimo con trauma en la órbita, estaba destruido el colgajoso, Tuvo hasta eso fue, necrosis de licuefacción. Ahí se llama sí, licuefacto el cerebro. sí, sí, estaba bien complicado. De hecho, me acuerdo mucho que la corteza empieza la subcorteza empieza como a hacer erupción, como si fuera, y ya también lo he visto en otro paciente como de 16 años que operé hace un tiempo, y es que uno hace la urotomía y el cerebro está tan hinchado que por pedazos o por partes de la corteza se abre y es como si como hiciera erupción la subcorteza. No sé si lo han visto los profes o si recuerdan los casos o si saben por qué sucede eso, pero no sé si es sí, mucha necrosis de liquefacción que empieza a hacer en diferentes partes, como si fueran volcanes en diferentes partes de la corteza, haciendo erupción. Esa pasó con esa paciente también. Y a pesar de eso, pues tuvo una evolución muy favorable. Muy bien. ¿Más comentarios o preguntas? Buenas noches. Bueno, Jorge. al igual que Víctor, pues yo también quería como compartir un caso que se me viene a la mente que operamos en el hospital de Kennedy con la doctora Andrea Subiría. El caso de este muchacho, creo 16 años, que le propinaron una herida cortopunzante en la pierna, una compañera del colegio, para un colegio de Fontibón. Este muchacho sufre una lesión vascular de la arteria ilíaca externa. Recuerdo que lo interviene pues cirugía vascular de urgencias y al siguiente día pues nos llega al hospital de Kennedy remitido del Tintal porque el niño había presentado una anisocoria. Entonces se le hizo, en ese momento se le hizo un TAC de cráneo, evidenciando un gran infarto cerebral del lado izquierdo, si mi mente no me falla. Al igual que en este caso, pues consideramos en el contexto de una urgencia, pues o pasarlo a cirugía con la doctora Subiría. Recuerdo que, pues, que ese paciente era muy mediático por lo que fue en un colegio, estaba la Secretaría, bueno, de Educación y todo ahí encima. Eh, y pues lo operamos pues pensando que el niño tenía muy mal pronóstico, pero pues hasta donde yo alcancé a hacerle seguimiento, el niño tuvo una mejoría también significativa, o sea, a tal punto que después de unos tal vez 8 o 10 días en UCI, pues lograron extubarlo. Según entiendo, pues, bueno, tuvieron que hacer traqueostomía y gastro, pero el niño como que había tenido también una rehabilitación muy importante. En esa ocasión, pues nuestra hipótesis o nuestra presunción diagnóstica era que había hecho un infarto isquémico, seguramente por un bajo gasto severo secundario a la lesión vascular que tuvo el día previo. Y pues entonces la enseñanza, como ya lo dijeron ustedes y como lo dijo Luis, que fue muy buena charla, Luis, lo felicito, es esa, también
en mi poca experiencia he visto que los pocos casos de niños a los que se llevan a descompresía pues tienen buenos resultados. Sí, señor. Bueno, muy bien. Eh, Yo sí tenía una duda, qué pena molestarlos. digamos. Es que no hay muchos estudios de esos. Y lo que yo les mencionaba era más, o sea, los que encontré fue en A6 químico y son pocos, porque lo que más se escribe es en trauma. ¿Qué diámetro recomiendan? O sea, el mismo del adulto. Esa pregunta está muy, muy al caso. Bueno, eh, resulta que el tamaño del cráneo del ser humano prácticamente a los 6 años de edad es casi el del adulto final. O sea que quiero decir que realmente después de los 6 años de edad, lo que crece no es el cerebro, sino la masa ósea. O sea, a uno se le crece es los senos frontales y la tabla ósea. El cerebro en sí mismo ya, incluso a los 2 años de edad, es el 90 y tanto por ciento del tamaño del cerebro final. Recuerde que el número de neuronas al nacer es el que usted tendrá el resto de su vida, al nacer. Incluso uno tiene una mortalidad de neuronas impresionante en esa etapa prenatal. Lo digo por lo que yo estudié y trabajé mucho en la parte neonatal pediátrica, ¿no? Entonces, la muerte neuronal es impresionante antes de nacer. O sea, muchísimas neuronas se quedan sin hacer sinapsis y esas neuronas fallecen. Pero El promin sináptico. son tanto el número de neuronas que eso es como las estrellas del cielo, o sea, hay muchísimas. Entonces, bueno, hay que aprovecharlas. Aprovechémoslas aquí en este momento. Bueno, muy bien. Doctor ¿Alguien? Jaime, la última cosa. ¿Sí? Yo no sé si nosotros acá hayamos revisado, porque es un punto no menor, el tema de la cranoplastia en niños, ¿sí? Que es complejo, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer craniotomías descompresivas en niños muy pequeños, ¿cuál es la mejor estrategia y en qué momento hacer la cranoplastia? Y dejo ese paréntesis y esa inquietud porque es un tema eh, que tiene controversias. Sí. Bueno, más adelante lo revisamos. Muy bien, muchas gracias. Entonces damos por concluida la sesión. Que descansen todos. Hasta luego. Buenas noches, Gracias. gracias. Feliz noche.